ya no es solamente estar a prueba y que empiecen a integrarse las healers dentro de procesos de operaciones a cuerpo abierto, sino ahora vamos algunos pasos más allá. Para empezar, ¿quién es el paciente? Es el dueño del hospital. Es un anciano muy entrañable que es, bueno, el director del hospital, que es un médico bastante prestigioso, que resulta que era el profesor o fue el profesor de Ria, que es la profesora de nuestras protagonistas. Y se nos muestra un flashback donde dice que, bueno, nos van mostrando varias escenas donde hablan de Ria, que era una estudiante de medicina sumamente prominente y una gran promesa, que desempeñaba su labor con pulcritud y con excelencia. Y que cuando ella estaba casi segura, bueno, sus amigas estaban casi seguras de que cualquier profesor iba a llevarla a un hospital y que iba a integrarla inmediatamente a su equipo de trabajo, ella renuncia a esa carrera y se vuelve una healer en esta disciplina que en su momento era tachada como supercherías, ¿no? Como algo no científico, no válido. Y la gente se burlaba de Ria porque estaba desperdiciando mucho de su potencial. Y es este profesor que le motiva y calla muchas voces, no confrontándolas directamente, sino dando su señal de apoyo hacia Ria y por tanto mostrándoles a todos los compañeros que esto era algo serio. De hecho, se llama Shiro el doctor por ahí, el profesor. Tiene un muy buen carácter y más que confrontar a las personas, más bien las convence con su buena reputación, con su buen humor y todo esto. Y ahora él es, de hecho, quien solicita que se le opere, que haya la intervención de las healers. Es una operación complicada, yo no entiendo mucho de los términos, pero ahí se muestra que es una operación doble, que por la fragilidad del paciente, su avanzada edad, no convenía someterlo a 2 tratamientos, sino en una misma sesión tener ambas operaciones. Y entonces ocurre la preparación, que es ardua, tanto de Ria como de sus discípulas, porque ambas iban bueno, Ria y las tres iban a formar parte de esta operación. Son noches de desvelo para Ria, de planeación de todo el equipo médico y de todo el equipo de sanadoras, de las cantantes, hasta que llega el momento de la verdad. Y es hermoso porque ahora Ria tiene no solamente la responsabilidad de sanar a una persona, sino también el devolverle a su querido profesor el gesto de aprobación que le dio cuando era joven. Y que fue importante no solamente para ella en temas profesionales, sino también fue un parteaguas para el florecimiento de esta nueva disciplina. Si no hubiese tenido el apoyo por parte de este profesor, ella no hubiera alcanzado el nivel que tiene. Las escenas de la operación tienen que verlas. Se sube un poco el nivel de la parte metafórica o no, de cómo ellas intervienen en la operación. Son montajes hermosos, la animación. Creo que un doctor podría entretenerse mucho en esta escena. Me recuerda un poco curioso. Me recuerda mucho el asunto en Jujutsu Kaisen de esta cosa que es la extensión de dominio, que es que ellos pueden, a partir de su habilidad en cierta área geográfica, poder transformar todo el entorno o llevarlos a otra dimensión a sus oponentes, dependiendo de quién tenga la mayor extensión de dominio. Bueno, parece algo similar visualmente hablando, porque esas chicas crean nuevas realidades a su alrededor que cambian todo el entorno de las personas a las cuales van dirigidas. Como les cantan a los médicos para que se tranquilicen o le cantan al paciente, entran en una suerte de dimensión metafórica o no, de lo que está pasando internamente en el cuerpo del paciente. Pero impresiona mucho Ria porque lo que ocurre cuando ella canta, de hecho desde que empieza a afinar y que canta una nota,
inmediatamente los transporta un segundo a todos en la sala. Cosa que de entrada sorprende a sus discípulas porque es como a nosotros nos cuesta tanto trabajo enfocarnos en una canción completa para llegar a eso, y ella con una sola nota lo logró. Y después los propios médicos reconocen pequeños milagros en su operación. O sea, de repente suturan y inmediatamente el tejido se une cuando canta una nota, cuando canta un estribillo. Se une inmediatamente el tejido. Y es algo que no se había visto. Se había visto cómo tranquilizan a las personas, cómo desvanecen moretones. Pero ella ha llegado a un nivel de perfeccionamiento que puede suturar o unir tejidos. Y hay una colaboración mutua del equipo de cirujanos con el equipo de healers. Se complica la situación, las situaciones, pero se ayuda mutuamente y realmente la escena es digna de verse. Si van a ver todo el anime o no, por lo menos les recomiendo esos capítulos, el 4, 3, 4, 8 y 9 o 4, 8 y 9, porque se puede ver en la práctica todo lo que la serie quiere dar a entender. Realmente el autor de esto, o autora, quería dar una mirada holística al cuerpo, al ser humano, más bien dicho. Somos más que lo que podemos ver y sentir. Y me gusta mucho hacia dónde va la serie y cómo van creciendo los personajes en este doble aspecto, porque, por ejemplo, la profesora sigue reportando, sigue llevando métricas, sigue buscando la perfección en su labor, y me gusta mucho esa dualidad, ¿saben? Yo me imagino cómo en épocas anteriores, todavía en la actualidad, hay capillas en los hospitales donde la gente puede orar. Pero a veces se reduce todo eso a un aspecto meramente terapéutico, meramente como si de un placebo se tratara, cuando realmente tiene una influencia real en la mejora de los pacientes, tanto el aspecto de empatía como el aspecto más espiritual. Creo que llego a la conclusión misma a la cual llegaban las protagonistas en el episodio número 3, que es que más bien esto que no podemos entender cómo funciona una oración, cómo funciona un canto, cómo puede cambiar la realidad material de una persona, quizás sea cosa de los dioses, quizás sean ellos usando nuestras voces, intenciones, empatía y para tocar a otros y cambiar realidades materiales. Es básicamente una tesis que compartimos en general todas las religiones, y creo que es buen momento para ver el cristianismo desde ese enfoque, no solamente desde el enfoque de dogmas. Y estoy seguro que tú, así al igual que yo, hemos visto muchos memes alrededor de la religión sobre los aspectos malos, ¿no? Y a veces no vemos cómo la religión, y concretamente el cristianismo en Occidente, tiene efectos increíbles en el florecimiento de culturas, de personas, en el cambio radical de algunos que logran dejar cosas que materialmente era imposible de dejar, que científicamente era como es más fácil que muera para que acabe el vicio con esa persona, y llegan estos, ¿no? Con panderos, con oraciones, con himnos, y transformen una vida. Y creo que es una invitación para que, si no has visto esto, abras mejor los ojos, dejes de pensar solamente que lo que puedes palpar es lo único que existe, porque hay realidades que, como dice aquel adagio, ¿no? Hay razones que la razón no entiende. Siguen siendo razones, siguen siendo realidades que pueden ser de alguna forma palpables o cuantificables en términos modernistas, pero cuya explicación escapa completamente a lo que vemos, sentimos, olemos, escuchamos, o a lo que podemos comprobar con el método científico en un laboratorio. Y
creer que porque no cumplen estos estándares modernos no son, sería, como he dicho repetidamente en este podcast, negar nuestra propia humanidad. Y eso sería horrible para nosotros mismos, pero también como sociedad, porque si no es lo espiritual y no es Dios, y concretamente si no es Jesús, a alguien nos vamos a hincar. Como dice ese otro adagio, quien no cree en Dios, a cualquier barbudo se hinca. Y literalmente ha pasado cientos de veces en la historia de la humanidad. No se extrañen por qué muchos de los mandatarios tienen barba, o bigote por lo menos.